Un día comenzaron a llegar. Arribaban de todas partes. Traían sus comidas, sus cantos, sus costumbres, su cultura. Sus equipajes venían llenos de sueños. Aquí establecieron sus familias. A algunos les fue muy bien. Otros fracasaron y se fueron. Muchos con el paso del tiempo murieron y aquí reposan sus huesos. En esta tierra quedaron sus historias, sus recuerdos, sus huellas. Los historiadores hemos hablado en diferentes momentos de Colombia como el poblado más próspero, pero no menos, casi en el mismo rango de prosperidad y de desarrollo, debemos de ubicar a lo que fue Santa Bárbara de las Nuevas, donde este emprendedor, Samuel Percy, que tenía ya control de un grupo importante de negocios en Nueva Gerona, también fomenta esta compañía Isla of Pine Land Company. Aquí había toda la infraestructura urbana característica, estaba el natatorium en la zona de los manantiales, que hoy están bajo la presa, precisamente por todo el proceso de represa que se hizo de los dos ríos más importantes que tributan a este entorno natural. Estaba el tema de el natatorium, tenían las instituciones religiosas, el cementerio, el acceso directo al mar mediante el puerto que llegaron a desarrollar ahí con una importante corriente marina que la conectaba con toda la parte más navegable que tiene actualmente incluso la Isla de la Juventud y en definitiva da una idea muy grande. El banco casi llegaba a $1 millón de dólares en oro, que para la época era, a mi modo de ver, muy importante. En Santa Bárbara, lo que ahora conocemos como la de Majagua, hubo un asentamiento muy fuerte, realmente muy fuerte, con hotel de primera línea en aquel tiempo. Precioso el hotel, por cierto, de Santa Bárbara. Por supuesto que estuvieron los caimaneros, los norteamericanos, sin mezclarse con los cubanos. El primer matrimonio de un norteamericano con una pinera ocurre en 1956, cuando ya él es un nieto de los primeros fundadores. O sea, los primeros no se mezclaron nunca con los cubanos. Incluso aquí existía uno de los colegios más importantes, una de las academias militares más importantes del occidente del país, donde venían a formarse estudiantes no solamente de la isla, sino también de La Habana, e incluso algunos que venían a formarse de los Estados Unidos de Norteamérica, en una tendencia que había en los años 20 de la formación militar, de las academias militares. Bueno, una de esas academias más importantes estuvo ubicada precisamente la Academia Militar Manhattan, en la de Majagua actualmente, que es lo que fue precisamente el poblado de Santa Bárbara de las Nuevas.
de los lugares que inicialmente fueron fomentados por los norteamericanos, que después muestra, claro, después de Nueva Gerona y de Santa Fe, que muestra un nivel bastante complejo, diría yo, de expresión del cosmopolitismo que marcaba Isla de Pino, fue precisamente Santa Bárbara de las Nuevas. Los primeros japoneses que llegaron a la isla se establecieron precisamente en esa zona. Una parte importantísima de los europeos que se establecieron en Isla de Pino, inicialmente se establecieron en la zona de Santa Bárbara de las Nuevas, lo cual acusa a que el ambiente socioeconómico que se creó allí era expresión de un grado importante de prosperidad. Y también hay que decir que la comunidad japonesa más importante durante largo tiempo estuvo también ubicada en este lugar. Mi papá, en el año 25, decidió venir para Cuba porque ya en esos momentos ya varios primos ya vivían aquí en la isla, de la familia Yoshizawa. Y entonces, bueno, cuando aquello estaba como se dice, el bombo de la danza de los millones, pero la isla tenía una característica muy específica, ¿no? La isla, parece que el gobierno de aquel entonces quería que no fueran solamente norteamericanos, porque estaba en el litigio de rescatar la isla como patrimonio nacional. Y entonces parece que lo que hicieron fue promover la inmigración de extranjeros de diferentes países. Y en eso los japoneses parece que se dieron cuenta de que ya en la isla había una infraestructura comercial bien montada. Y entonces, por otra parte, los norteamericanos que vivían aquí no se dedicaban al cultivo cultivos varios, sino fundamentalmente a la parte de toronja, grapefruit, que era lo que les convenía porque al estar en un meridiano más bajo que Florida, la toronja maduraba un mes antes y entraba con muy buen precio en el mercado. Y entonces ese era el negocio que ya tenían montado los norteamericanos. Entonces los japoneses aprovecharon de que es decir, la parte de lo que es cultivo varios vegetales, hortalizas, no era como se dice, el fuerte de los norteamericanos. Y bueno, comenzaron arrendando tierra de norteamericanos fundamentalmente. La mayoría no eran norteamericanos aquí. Y entonces en ese contexto parece que mi papá decidió, él estaba estudiando en Japón, estaba en un tecnológico de agricultura y decidió dejar eso y venir para acá. Y entonces se fue a vivir para la zona de la de Majagua, el antiguo Santa Bárbara, ¿no? Esa zona también había muchos norteamericanos. La mayor parte de las tierras eran norteamericanas, inclusive Westport. Westport, ese era el puerto del oeste, por ahí de donde se transportaban la mayor parte de las mercancías que salían de aquí de la isla. Y entonces parece que arrendó tierra y bueno, empezó a cultivar. Eran migrantes españoles, todos eran, la mayoría campesinos. Bueno, la familia Santiago, Ambrosio, pero por acá también estaba Caizán, y así, varias, ¿cómo se llama? Habían algunos campesinos, bueno, procedentes de Pinar del Río, que vivían por ahí cerca también, pero bueno, casi todo el mundo se conocía porque eran muy pocos los que vivían por ahí. También habían polacos, húngaros, bueno, chinos,
había una bodega de chino, la bodega de Luis, Camilo, es decir, la mayoría que vivían aquí eran casi todos, bueno, en esa zona eran o caimaneros, ¿cómo se llama? Húngaro, polaco, ruso y españoles, fundamentalmente españoles, es decir, migrantes españoles, eran la gran mayoría de los que... Y japoneses, ya en la época que yo tengo uso de razón, bueno, ya quedaban pocos, pero mi mamá decía que cuando ella llegó en el 34 todavía habían casi unos 50 japoneses que fueron los que abrieron es decir, todo era monte. Y estaban rompiendo montes, sembraban fundamentalmente, bueno, ya en la primera etapa pepino, después ya melón. Y entonces, por eso, sí, habían de diferentes países, pero bueno, la agricultura, quienes desarrollaron aquí en la isla fueron los japoneses. Por ejemplo, melones. Eran cientos de toneladas de melones que se exportaba para Estados Unidos. Pepino. Yo tengo ahí evidencia de que mi papá exportaba 12 a 15 toneladas de pepino mensual. Una sola persona con un caballito. Mi papá tenía en cultivo casi 3 caballerías, solo con un caballito. ¿Qué clase de productividad? Calabaza, pepino, de todo. Es decir, mi papá sembraba de todo. Inclusive yo recuerdo en la escuela, había una escuela pública y una escuela privada, la Adventista del Séptimo Día. Ahí el maestro era muy bueno, hablaba, era bilingüe, enseñaba inglés, pero también español, y entonces ahí la mayoría de las personas de color que vivían aquí bueno, por lo menos aquí en Santa Bárbara, eran descendientes caimaneros o jamaicanos. Todos hablaban inglés. Por eso es que inclusive cuando al triunfo de la Revolución empiezan a venir de otros lugares personas de color, a mí me extrañaba que no hablaran inglés. Pero ¿cómo es posible si ahí todo el mundo habla inglés? Y en la escuela yo recuerdo que los muchachos ahí, ¿cómo se llama? Lo que eran la familia, los Clark, ¿cómo se llama? Los Ferguson, todos hablaban inglés. One buttless ungrateful young drunk. Come take it, go fly away with it. Go ride him, Jeremiah, go ride him. Go ride him, Jeremiah, go ride him. Go ride him, Jeremiah, go ride him. Go ride him, okay, young corner. No harley, Jeremiah, no harley. No harley, Jeremiah, no harley. No harley, Jeremiah, no harley. Your prophet of hell to the yard. Simeon, come meet me, Simeon. Simeon, come meet me, Simeon. Entre los caimaneros aquí la relación estaba bueno. El caimanero casaba con caimanera y los jamaicanos con caimanera y hizo las mezclas como dice Colina. Lo más americano era los Howard, bueno, todavía están las casas americanas por ahí. Todos esos eran de los Howard y tenían y el muelle estaba ahí abajo, Besport estaba ahí abajo, todas las frutas, naranjas, todas esas cosas salían por aquí, por Besport. Estaba los Howard, estaba los Jardín, todo el mundo tenía cítrico y no salía por aquí. Pero bueno, era una relación donde ellos, los caimaneros, trabajaban con esa gente, como hablaban inglés, trabajaban con esa gente. Y es igual que San Pedro, tiene un muelle también, el río San Pedro, que ahí había americanos, había hasta trenes ahí que llevaban la fruta hasta el muelle. Esas cosas. Júcaro también tenía otro muelle que era viejísimo también. El primer muelle era Júcaro. De Maquinle para acá, de los colonos, toda esa zona aquí era caimanero. Empezando por los colonos, hasta aquí. Hasta Santa Elena, como quien dice, porque ahí también había comunidad grande de muchos Rivers. Rivers vivía en esa zona. Leí un libro que los Rivers son descendientes de caimaneros. Porque en aquella época dicen que ellos no sabían decir Rivers, ellos decían River, y ya lo escribían River, porque dice que en el mundo ese apellido River está aquí, no ni en España hay tampoco. Si hay en España es porque se fueron de aquí.
Toda esa gente era comunidad de grandes caimaneros y todo por ahí había americanos. La casa de Norman Nelson y otro extranjero, Mr. Hicks, otro que también que tenía cítrico y otro que yo no me acuerdo los nombres ya porque ha pasado mucho tiempo. Pero en esa zona ahí donde estaba la fruta y japoneses, también había muchos japoneses, para allá por Westport. Sí, ahí están los catos. El viejo vino aquí primero, él salió de Japón según me contaba él, a Perú. De allí vino a Cuba. Y después entonces sí se quedó aquí para siempre. Y la vieja mía era hija de español, pero bueno, era nacida aquí, era cubana. Bueno, yo creo que sí, la tradición que quedó, que ellos sí eran trabajadores casi todos, y luchadores por tener algo, ¿no? Y en la tierra casi todo. Aquí trabajar en la ciudad había muy poco, ¿no? Casi todos trabajaban en la tierra. Sí, se sembraba bastante pepino. Y melón, bueno, pero pepino más, porque era la época que había relaciones con los americanos, y entonces los sembraban aquí para exportarlos para Estados Unidos. Porque antes del triunfo de la revolución mandaban el melón y el pepino por avión. La gente cree que no, el avión venía, bueno, yo creo que es el mismo aeropuerto, a buscar el pepino y buscar el melón. Sembraba varias cosas. Y no con equipo ni nada. Esa gente trabajaba con miseria, vaya. Un par de caballos, una yunta de mala. Tenía mismo una fumigadora que era chiquita, bastante mala, con un motorcito de gasolina chiquito. Pero yo creo que era uno de los mejores agricultores de melón que tenía aquí en la isla. Ese que se murió hace poco. Estamos ubicados precisamente en la finca Santa Ana, que en el centro prácticamente de la ruta entre Nueva Gerona y Santa Bárbara, actualmente la de Majagua. Esta era una finca que fue adquirida por los norteamericanos y aquí se construyó esta edificación que precisamente tenía el objetivo de darle los servicios educacionales, sobre todo a los hijos de los ciudadanos norteamericanos que vivían en la isla. Hay que decir que en la actualidad este edificio, al igual que el cementerio de Columbia o de los norteamericanos, como también se le conoce, son las evidencias más importantes que perduran hasta el momento de la presencia norteamericana en lo que fue Isla de Pino o Isla de la Juventud. También sería interesante apuntar que este centro realmente se promueve a partir del año 1924 y que tuvo su mayor auge después del paso del ciclón de 1926, cuando una gran parte de los representantes de los diversos poblados de norteamericanos que existían en la isla ya decidieron definitivamente renunciar a su proyecto, dadas las afectaciones por el ciclón de octubre del año 1926 y particularmente por la aprobación del Tratado Jay Quesada el 13 de marzo del año 1925, donde ya no les quedó ninguna esperanza de anexar este territorio a los Estados Unidos o que tuviera un régimen arancelario más ventajoso que le permitiera a ellos poder colocar las producciones de cítricos y de tabaco básicamente en el mercado de la Florida. Por lo tanto, al producirse este proceso de regreso hacia los Estados Unidos de Norteamérica, las diversas escuelas que funcionaban en cada uno de estos poblados, días en Columbia, Santa Bárbara, en West McKinley, etcétera, esa población que realmente disminuye, entonces se concentran estos estudiantes aquí en este lugar.
clases se impartían en inglés. La bandera que presidía la institución escolar era la bandera norteamericana. Estamos hablando de un enclave norteamericano en el corazón de la isla de Pino de entonces. Y también es importante decir que el nivel aquí era hasta un high school, cuando realmente en la isla existía hasta el nivel de la primaria superior, en lo que fue la primaria superior Evangelina Cosido. O sea que se alcanzaba el mayor nivel académico que se alcanzaba en Isla de Pino hasta el año 1947, fue precisamente en este lugar. Hermano, ¿está perdido? O buscarlo. Bueno, aquí queda poca cosa porque esto lleva muchos años ya. Y mira lo que ve ahí, los bloques eso y el pocito, el hotelito que estaba allá y eso. Que esto es una casa antigua de los americanos. Antes era bastante limpio, muchas más de mango y esas cosas. Había un muelle atrás. Ahí antiguamente, según los viejos de antes, embarcaban toronjas por ahí eso. Según los viejos de antes. Y aquí los gobiernos eran japoneses y americanos. No, todo se abandonó, todo el mundo se fue yendo de aquí y quedó solo, figúrate. Hay muchos montes ya y lleva muchos años. Nadie ha atendido todo esto. Mira cómo está. En Westport realmente nunca hubo un asentamiento potente. Yo diría que fue el asentamiento menos potente que hubo en toda la isla. Muy disperso, muy en papeles, muy te voy a vender la tierra cuando la compres y te asientes, mira los planos aquí, mira el proyecto, pero en eso se quedó. En un sueño dorado, un sueño muy lindo, pero que en la realidad no se llegó a materializar.